reading from the letter. Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Brothers and sisters, Hermanos, you have heard of the han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de ustedes, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio del que les he escrito arriba brevemente. When you read this, Léanlo y verán cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y by profetas, the Spirit. que también Gentiles los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo por el Evangelio, del cual yo soy of this I ministro became a minister por la gracia que Dios me dio con su fuerza y su poder. that was granted me A in mí, accord. el más insignificante de todo el pueblo santo, To me, se me ha dado esta gracia, holy ones, this grace was given anunciar a los gentiles to the la Gentiles, riqueza insondable que es Cristo, e iluminar to light la realización del misterio escondido desde el principio de los siglos en Dios, who created me, creador de todo. so that the manifold Así, wisdom mediante la Iglesia, los principados y potestades en los cielos conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, was according según el designio eterno realizado en to be Cristo, accomplished Señor in nuestro, Jesus our Lord, por quien in whom we have tenemos boldness of libre speech y confiado acceso a Dios through faith por and la fe en Él. verbum Domini. You will draw water joyfully. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. God indeed is my Él Savior, es mi Dios y Salvador. Confiaré y no my temeré, strength, and my courage. porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Joy you will draw Y water sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Give thanks to the Lord, Den gracias al Señor, invoquen su nombre. nations, Cuenten a los pueblos sus hazañas. proclaim Proclamen que su nombre es excelso. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. sing praise to the Lord for his Canten para el Señor que hizo proezas. Anúncienlas a toda la tierra. with exaltation, Griten jubilosos habitantes de Sión. for great in your Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Stay awake, for you do not know when the Permanezcan man will come. despiertos, pues no saben cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, comprendan if the master of the que house si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. be broken into, Lo mismo ustedes, also must be estén preparados porque an hour a la hora que menos piensan viene el Hijo del Hombre. will come. Pedro le preguntó, Señor, Is this parable ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos?
And the Lord El replied, Señor le respondió, Who then ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la ración a sus horas? blessed is that Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. truly I say to you, Les aseguro he will put him in que lo pondrá al frente de todos sus bienes. But if that servant says, Pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y a emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá condenándolo a la pena de los que no son fieles. with the unfaithful, El criado that servant who que knew sabe lo que su amo quiere but did not make y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. and the servant who was El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. beaten only Al que mucho much will be se le dio, mucho se le exigirá. and still Al que mucho se le confió, person entrusted. más se le exigirá. Verbum Domini. An important term that keeps both readings together Hay una is palabra that of importante being a que steward. une las dos lecturas. In Greek, Ser you can un recognize mayordomo, economy un economos comes from that. en griego. La palabra economía proviene de ello. Referred to La economía all inhabited se region of the world. refiere a todas las regiones habitadas del mundo y el economos tiene Steward ese in deber como mayordomo, como administrador the Lord. en este mundo de servir al Señor. Speaks of himself San Pablo as a steward, habla de sí mismo como un administrador, al igual que San Pedro en su primera epístola, for that epistle. en el capítulo cuarto de esa Paul epístola. also in chapter San 4 Pablo of también en el Corinthians capítulo cuarto speaks of de la primera himself carta a los as a Corintios steward. se refiere a sí mismo And como un exactly administrador. as here, Y exactamente sees himself as como a lo vemos steward aquí, se ve a sí mismo of the mystery como of God. administrador de los misterios This de Dios. has a double meaning. Esto In significado today's doble reading from en la Ephesians, primera lectura de hoy de he la carta de especially San Pablo. speaks about the Él way that habla en mystery especial was made known acerca de la through forma en revelation. que el misterio se me dio a conocer Speaks about mediante la having revelación, insight into the de mystery tener of Christ. inspiración acerca del And misterio de the Cristo. third time also Y speaks sin about embargo, por making tercera known vez habla this acerca de mystery dar a to the conocer este misterio al In this mundo. sense, En este he sentido, sees that él things ve revealed que las by God cosas que are the Dios mysteries, ha that the revelado application of the son term los mystery misterios. La aplicación de la palabra things of misterio God a estas goes cosas back to de Dios Daniel. se remonta al Daniel libro de uses the Daniel. Aramaic word reza, Daniel to utiliza la mean palabra en arameo, reza, and this que is an significa extremely misterio, important y element for us es un to elemento extremadamente importante because que debemos de God entender, will remain porque Dios always infinite permanecerá and we siempre human beings, infinito, no y matter nosotros how los seres holy we humanos, become, sin no importar matter cuán high santos in the lleguemos a heavens we ser, might become, sin importar we will a cuál always altura del cielo remain lleguemos, finite. siempre That is, seguiremos limited siendo human beings finitos, o sea, will never be seres anything humanos other limitados. than limited Nunca seremos creatures. nada God más que criaturas remains the limitadas. infinite Dios creator, permanecerá como el and we Creador will never infinito, bridge that gap. y nunca hemos de salvar esa brecha. And this emphasis Y ese of énfasis St. Paul, de San as Pablo, well as St. Peter, but al especially igual St. que de Paul, San of Pedro, being pero a en steward especial de of San the Pablo, mysteries de of ser God, administrador de los misterios de Dios, emphasizes
enfatiza que Dios nos manifiesta elementos de quién es Él. Y al revelarse a sí mismo, Dios nos da a conocer quiénes somos nosotros. We don't fully ever understand En ourselves apart from ningún momento llegamos a entender plenamente quiénes somos understand ourselves separados del Creador, from the larger así como no podemos entendernos a nosotros mismos separados del mundo en general. and we Pertenecemos al mundo, pertenecemos a las separate personas con quienes estamos y no podemos entendernos a nosotros mismos separados de ellos. De la misma forma, los seres humanos tampoco pueden entenderse a sí mismos separados de Dios. Y mientras más llega uno a conocer a los individuos, más se da cuenta uno qué misterio es esa persona. Las parejas que permanecen enamoradas durante 50 o 60 años de matrimonio, still say at aún dicen al final de esos 60 años, de hecho conocí una pareja que estuvo casada durante 74 años y aún decían, aún no entiendo por qué él hace tal cosa. there's just that mystery, and all you married people know Existe ese misterio y todos ustedes que están casados saben de lo que estoy hablando. Dice el esposo, pero la amo, me moriría sin ella. Este misterio de la otra persona es muy importante. Si creen en la que viven que es una criatura limitada es misterio, ¿cuánto más es Dios misterio? And accepting that Y fact aceptar ese is hecho essential. es esencial A believer. para ser creyente. This is something that we Es algo que aceptamos, el misterio de Dios. La naturaleza de la herejía, teach lo falsehood que la gente enseña cuando enseñan falsedades, es que toman una parte del misterio, out of context and make it the whole mystery la and toman they fuera de solve the problem. contexto Oh, this is y luego hard. lo toman I y understand resuelven el what God is problema doing. y dicen, esto no es I'll just difícil, take yo part of entiendo the lo que mystery Dios out. está haciendo, And then voy a it's clear. And sacar you're right. In parte this del case, misterio but it's still wrong. As wrong as y ahora todo queda claro. Sí, quedará claro para ellos, pero están equivocados. Y ahora cuando yo estaba estudiando en álgebra, en el segundo nivel, teachers all pointed out. yo entendía solamente una parte del problema, pero The way it is eso no quería decir que yo tuviera la respuesta correcta. of God. Es igual cuando lo aplicamos al misterio de Dios. This a lot. I've Yo been escucho que mucha gente dice, me how many sorprende últimamente cuántas personas me dicen, bueno, Judas no pudo evitar hacer lo que hizo. Y mientras más escucho eso, que la gente dice eso, Of course I say, well, that's not por true. supuesto, eso no es verdad. The Lord tried to make a last-ditch effort. El Señor trató de hacer un esfuerzo a última hora, en la última cena, para tratar de If you weren't born, then do. retenerlo. Él le advirtió, es mejor no haber nacido a que hagas esto. Le dejó claro que él era responsable, pero la gente quiere que Judas no sea responsable. ¿Ustedes creen que se trata de Judas Iscariote? No, se trata de ellos mismos. No quieren aceptar que ellos son responsables de pecados que ellos han cometido y a veces incluso se convierte en hábito. El uso de drogas, el uso del alcohol, diferentes pecados. Oh, Dios me hizo de esta forma. No me parece a mí. And you still have a free will to make a choice. Y uno aún tiene libre albedrío para tomar una decisión. Puede que necesiten depender absoluta y radicalmente de Dios, igual que el resto de nosotros. Y tenemos que tener en cuenta, no vamos a cometer herejía diciendo, "Oh, de mí depende todo". It's neither that I can do it all by myself, Herejía de nor is it that I Pelayo. am Tampoco, y determined tampoco by God and predetermined, and I es que can't do anything about estoy it. determinado por Dios y predeterminado y no puedo hacer nada al respecto. Mystery out of context. Sacan de contexto el misterio Right on through all the y uno other puede mysteries proseguir of God. hacia todos los demás misterios de Dios.
And so es un Jesus is an solo angel? Dios. No. Así que Jesús es un ángel. No, The Holy Spirit, Jesús, God the el Father, Espíritu Santo, Dios Padre, of the one God. son personas Take part of igualitarias en la persona de Dios. Uno no quita parte del misterio porque as entonces, soon as we understand y lo entendemos, apenas entendemos el misterio. Cuando lo comprendemos, I would say as a yo principle diría que you're wrong. que significa que uno está equivocado. St. Paul is willing to be a San steward. Pablo está dispuesto a ser administrador de esos misterios. He understands that there's still mysterious things. Entiende que sigue siendo un misterio para él, It's in that humility pero es en esa humildad que nos pertenece como cristianos, como criaturas, that we en say, nuestra naturaleza como criaturas, que decimos, that's okay. yo no lo entiendo todo, y está bien. That's what keeps God. Es lo que, Just like spouses, after many, Así many como years, still don't fully understand. los Matter of fact, esposos y las in esposas, parallel with spouses, después de muchos, muchos años, no, total I paralelo con los always have esposos y red flags esposas, es down on the muy field. bueno porque yo siempre, As soon as I hear one or other in a couple say, I know what siempre he's me going to say. escucho He said que something uno de all the los time. dos en la No, pareja dice, as soon as they say yo that, sé que va a decir, siempre dice esto, they think él they siempre got it. dice lo otro. Missing Apenas the dicen other eso, ya no hay person. más misterio. The same is true in our comprehension Piensan que of lo ha God. resuelto todo, pero están equivocados. The Lo elements mismo of es igual en nuestra mystery that comprensión. He's given us Sacamos as los elementos de misterio que Él nos by ha dado revelation. como un He obsequio reveals this to a us. través de la revelación. And this Él nos is why revela esto a nosotros. show you my Y providence. ese es But I quien soy yo. also expect you Les to muestro mi be providencia, as pero it también says espero que in ustedes, today's gospel, como dice nuestro I expect you to Salvador be en el faithful Evangelio de hoy, and espero clever. que sean God's fieles providence y doesn't mean that I just sit inteligentes. back and let it La providencia de Dios no significa que simplemente me quedo de brazos cruzados, because las God's cosas pasen. providence so La providencia de Dios background, like many people, they, tampoco well, está God just put us in charge of the en world. un segundo We'll let plano, do it as we want to, como que and we'll Dios run nos the world puso a our cargo way. del mundo y haremos That's not true either. como queramos. The Tampoco es mysteries verdad. Los come from misterios provienen de Dios. Se tratan acerca del And Dios that's infinito. why Saint Paul Y por speaks of eso himself San as Pablo an habla de sí oikonomos, mismo a como steward. un They're economos, not un his administrador. mysteries. No son sus He's misterios. not the Lord of the house. Él no es el Señor de la He is not the one who Él no invents es the el mysteries. que He is the inventa one los who misterios. receives them. Él es el And que then, recibe as los he says misterios here, y I luego, became a como lo minister. dice aquí, The word he uses, me volví en ministro. La palabra que utiliza, la vi, el hermano estaba leyendo este pasaje, el diácono, el ministro, por el don de la gracia de Dios, para conocer este misterio a los gentiles, para darlo a conocer a los efesios y al resto de nosotros que leemos lo que él escribió. No es el misterio de San Pablo, es el misterio de Dios que se lo encomendó y luego que lo comparte con aquellos en la iglesia. La sabiduría de Dios para que ahora sea dada a conocer por toda la iglesia, incluso hasta los principados y potestades. Es una tremenda tarea recibir ese misterio. El segundo sentido de misterio también se manifiesta en la iglesia oriental y si sabe suficiente latín en la iglesia occidental. Los sacramentos son llamados la misteria, los misterios. Nos referimos en la iglesia oriental, los sacramentos les llamamos misterios. Y la iglesia latina le llamamos sacramenta. La palabra sacramento también significa misterio, porque de muchas formas esta administración también se refiere a aquellos que son ministros de los sacramentos, al igual que de las verdades de Dios. Ambos sentidos de esa palabra,
los misterios de lo que Dios nos enseña acerca de sí mismo The seven y sacraments. 7 Both sacramentos. of these are administered. Los dos. What the gospel does for us, Lo que el Evangelio hace por nosotros es the steward recordar is placed in charge que el of the Lord's house, administrador but still es puesto a it is cargo de la not casa the del Señor, steward's house. pero igual no es He la cannot casa do with del the house administrador. what he wishes for Puede himself. hacer lo que desee con la That's casa why para su it's propio not beneficio. my mass, Por eso no se as a trata de priest, mi misa and no priest y ningún can claim sacerdote authority puede over the mass. alegar We're autoridad stewards. sobre la misa. The Somos mass is the administradores. mass of Jesus Christ. La misa es la misa de Jesucristo. Baptism is the El baptism of Jesus bautismo Christ. es el bautismo de Jesucristo. Matrimony is El not matrimonio owned by a couple. no It es belongs to Jesus propiedad de la Christ. pareja, le pertenece His a sacrament. Jesucristo. Es su sacramento. Every sacrament that we have belongs Cada to Christ. sacramento que Every tenemos le truth pertenece a about Cristo. God Cada belongs to verdad Christ. acerca de Dios The Word le made pertenece flesh. a Cristo, el Verbo And hecho we are carne. simply stewards. And being a steward, Obviamente administradores you must have, y al ser administradores, ustedes también Our Lord says pueden hacer esto. exactly the opposite. Pueden sentirse como que pueden We sentarse y are descansar, accountable, pero el Señor dice lo especially contrario. those who are popes, Hemos de rendir cuentas, en especial aquellos que son papas, obispos y cardenales, we are diáconos. stewards of the Somos sacraments, administradores these de los mysteria, sacramentos, de as estos well misterios, as of the preaching al of the igual Word of God. que de la prédica de la palabra de This is Dios. what we're commissioned to do. And we Ese es don't nuestro do it encargo y by our own willfulness, no lo or in our hacemos own mediante way. nuestra propia voluntad o nuestra propia says, manera. Who is Cristo the faithful dice, steward? ¿quién es el administrador? Pistos. Oikonomos. O pistos economus. And pistos means Y to pistos have faith, significa tener fe as well as be y también a person who is ser responsible una persona que for es the duties responsable of a de steward cumplir con las faithfully. obligaciones de un administrador And that fielmente, we are going to be y judged que all the nosotros more strictly hemos de ser juzgados because incluso of the más estrictamente, that we have por to be esto, there to que distribute tenemos que estar ahí para to the other distribuir members of the household a los demás miembros de la these casa gifts of God, estos dones and that we will de be Dios held accountable. And y we're que also supposed hemos de to rendir be cuentas y clever, también estamos anonymous. supuestos a ser inteligentes. Not wise in the theoretical No sense. se trata de inteligente en el sentido teórico, eso sería sophos. sofos. La palabra fónimos, ser inteligente acerca de las cosas prácticas que tenemos que discernir. ¿Cómo puedo ser yo un buen administrador para asegurar que la gente reciba el alimento de las verdades de Dios, no de mis ideas? No se trata de comunicar mis propias nociones, se trata de la fidelidad a la revelación de Cristo y el otro misterio, el alimento, en especial la Eucaristía que le pertenece a Cristo. Y seremos juzgados según ello. Si un administrador no es fiel, si un papa o un obispo, un sacerdote o un diácono no es fiel en administrar el misterio que tenemos de celebrar los sacramentos o de predicar la verdad acerca de Dios, esta traducción lo expresa muy bien. Seremos castigados severamente. Está bien. En griego dice que serán cortados en dos pedazos a lo largo. ¿Por qué? Porque cuando nos remontamos a la época de Abraham, ser contado en dos era el castigo por alianza. Y el administrador infiel será castigado como aquel que rompe una alianza, una promesa. También tenemos que estar seguros de rendir cuentas de lo que hacemos, confesar nuestros pecados, confesar lo que es mal, nuestros egoísmos, nuestras propias falsas enseñanzas y hemos de
and be ser faithful fieles al Evangelio de Cristo y ser fieles his other mysteries, distribuidores sacraments. de sus otros misterios, los sacramentos. Christ will then say, De manera que Cristo entonces pueda decir, bien "I will hecho, put you in charge of other things." This siervo is bueno y his fiel, task. ahora te encargaré otras cosas. Esa es la tarea que nos ha sido encargada a todos.